Vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos, su capítulo 9 y versículo 1, para la gloria de nuestro Dios. Y busquen también Hechos 16, 25. Dice, mi corazón, ¿qué dice? Mi corazón alaba a Dios. Y ustedes pueden ver allá también que el tema es mi corazón alaba a Dios, dice, ¿verdad? Y los niños que leyeron, te alabaré, oh Jehová, ¿con qué? ¿Con todo qué? Con todo el corazón. Muy bien. Y cuando nosotros le cantamos con todo nuestro corazón, ¿qué pasa? Se deleita nuestra alma, nuestra vida, todo nuestro ser, no solo la carne, porque si fuera esa la carne, nuestro corazón no se deleita y vamos, ¿verdad? Ay, uy, el culto no estuvo bien. Pero cuando nosotros decidimos hacerlo con todo, ¿qué? Nuestro corazón, ¿verdad? Se ve en nuestro rostro la alegría, ¿verdad? Y la presencia de nuestro Dios. Si yo les dije que fuésemos a Hechos, y ahí sí voy a invitar a que todos abran sus Biblias en Hechos, su capítulo 16 en esta noche. Hechos 16, del 1 en adelante. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios en esta noche nos quiere decir. Como mi corazón quiere alabar al Señor, ¿verdad? Lo vamos a abrir. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, dejamos que esa alabanza fluya, ¿verdad? Muy bien, entonces lo vamos a abrir, ¿sí? Muy bien. Y en nuestro corazón hay alegría y gratitud. Pero vamos a ver en esta preciosa noche, ¿verdad? Que dice que vamos a hablar de de muchos personajes aquí. Dice que alabar a Dios es darle una adoración en la cual se rinde honor, ¿verdad? Se celebra, se glorifica. El espíritu, el alma y todo nuestro ser se llena, ¿verdad? De su presencia. Vamos a ver aquí en la Biblia, en Hechos del 16 en adelante, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que en el corazón de Pablo estaba ese deseo de poder visitar a sus hermanos. Entonces, él dice que escoge, ¿verdad?, a Silas para poder que le acompañe, para él no ir solo, sino que dice que también, ¿verdad?, ellos van y encuentran a un joven llamado Timoteo, ¿sí? Escuchen, jóvenes, ¿verdad? Dice que este joven era un discípulo, ¿verdad? Y dice que ahí en ese lugar donde ellos fueron, Timoteo daba testimonio, ¿verdad? Lo conocía la gente de buen testimonio. ¿Cómo nos conocen a nosotros, niños, hermanos, jóvenes? Todos los que estamos aquí, ¿cómo nos conocen en alrededor donde nosotros vivimos? En escuela, donde trabajamos. Dice que a este joven lo conocían, ¿por qué? Por buen testimonio. Entonces, nosotros niños, niñas, hermanos y hermanas, todos estamos ya a ser de buen testimonio, como lo hacía este joven. Imagínense, era un joven llamado Timoteo. Dice que, ¿verdad? Él se unió, ¿verdad?, a ese deseo que quería Pablo y Silas de poder acompañarlos para poder ir de viaje. La palabra del Señor nos dice que Pablo, ¿verdad?, se lleva a Timoteo, se lleva a Silas y van a donde Pablo tenía el deseo de visitar, ¿verdad?, a los hermanos de esas ciudades, dándoles lo que era la palabra del Señor, las ordenanzas. No solo iban por ir, sino que llevaban, ¿verdad?, lo que era el mensaje del evangelio, la palabra de nuestro Dios. Y a eso nosotros, niños, estamos llamados a llevar el evangelio de nuestro Dios. Pero dice aquí, mire, que Pablo, ¿verdad?, quería ir a visitar a 2 lugares, pero escuchen, el Espíritu Santo dice que no le permitió que fuesen a esos 2 lugares que él quería ir.
Y aquí es importante, niños y niñas y hermanos, que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Porque nosotros decimos una cosa, pero el Señor dice, no, yo no te quiero ahí, yo quiero que tú hagas otra cosa. Entonces lo que hizo Pablo y Silas, ¿verdad? Obedecieron a la voz del Espíritu Santo. Cuán importante es, niños y niñas, que nosotros aprendamos a identificar cuando Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Porque después, cuando nosotros no aprendemos a escuchar y nos vamos, no tenemos el respaldo de Dios. Y cuán importante es mantener el respaldo de Dios en nuestras vidas y agradar primeramente ¿a quién? A nuestro Dios. Es lo único, niños y niñas. Hermanos, es lo único que nosotros tenemos que hacer, agradar a Dios. Entonces nos dice la palabra del Señor que Pablo dice que se durmió, ¿verdad? Como muchos de nosotros nos gusta dormir, pero antes, ¿verdad? Oramos y que si él dice que tuvo un sueño. Aquí está Pablo, ¿verdad? Y aquí él dice que ve a un joven, a un hombre macedonio. Y dice que le dicen ese sueño, pasa a Macedonia. Entonces entendió Pablo, ¿verdad? De que Dios estaba en el asunto y que tenía que ir a donde Dios le había mostrado a través de este joven. Ir ¿a dónde? A Macedonia, niños, a Macedonia. Él quería ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo no le permitió. Entonces Dios le tuvo que mostrar una visión a través de este hombre. Y le dice, bueno, ve, porque hay necesidad. Hay necesidad ahí y el Señor se iba a glorificar. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos sigue diciendo que él, ¿verdad? Obedeció y pudo viajar a donde el Señor lo estaba llamando. Llegó y ahí dice que él iba a la oración cuando de repente vio un grupo de mujeres. Ahí estaba un grupo de mujeres y ahí dice que estaba una muchacha llamada Lidia. Esta muchacha dice que era la vendedora de púrpura, vendía telas, ¿verdad? Púrpura, el color morado. Entonces dice que ella sabía que tenía el temor de Dios, pero ella dice que estaba atenta, así como ustedes están atentos a la palabra del Señor. Y ella dice que abrió su corazón, como pudimos ver aquí, ¿verdad? Que abrimos el corazón para ver qué había, para poder contar esta historia. Y así es lo que nosotros estamos haciendo, abriendo nuestro corazón, como lo hizo esta vendedora de púrpura llamada Lidia. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Acuérdense que era Pablo y Silas, ¿verdad? Después el joven Timoteo, después Dios le dio una visión de un hombre macedonio, descienden a Macedonia y ahí, ¿verdad? Pablo y Silas iban a la hora de la oración, cuando de repente ven un grupo de mujeres y en este grupo de mujeres estaba esta mujer llamada Lidia. ¿Se recuerdan? Sí, y ella tenía un trabajo que era vendedora de ¿qué? De púrpura, o sea, de telas. Muy bien, entonces, ahí la palabra del Señor nos dice que esta mujer era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Él no estaba hablando por hablar, sino que él estaba hablando la palabra de nuestro Dios. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos ahí. O sea que ella no solamente escuchó, sino que aceptó y a la misma vez que dice, fue
bautizada. Yo me imagino que no solo ella, porque imagínense, no creo que solo ella vivía ahí en su casa, sino que todos los de su familia, porque dice que le rogó que se quedasen con ellas. Qué gran milagro, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, que a esta señora o joven, ¿verdad? Llamada Lidia, ¿verdad? Ella propuso en su corazón estar atenta a la palabra del Señor. Así abrió su corazón y fue que bautizada. Y así fue como ella recibió al Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos aquí otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Aconteció que dice que mientras nuevamente Pablo, ¿verdad?, va a la oración, nos salió al encuentro una mujer. Esta mujer dice que no estaba bien, niños, sino que había algo en ella que decía, ¿verdad?, que a sus amos la usaban para que ella estuviera diciendo y que ella ganara dinero y para que ese dinero se la dieran a sus amos. Entonces ellos iban, ¿verdad? Nuevamente, recuérdense, a la hora de la oración. Cuando encontraron a una muchacha, vamos a ver aquí, ¿sí? Y esta muchacha dice que decía, escuchen, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. Y miren, Pablo y los demás se voltean, ¿verdad?, a ver lo que estaba diciendo. Y sus amos solo estaban observando, porque ellos querían obtener ganancia, querían tener dinero de lo que ella estaba diciendo. Entonces, ¿verdad?, ella dijo una y otra vez, varias veces, ¿verdad?, estos siervos son siervos del Dios Altísimo. Señor todavía no le había permitido a Pablo que la liberara. Ella siguió, ¿verdad?, hablando de estos siervos son siervos del Dios Altísimo. Y sus dueños estaban muy contentos porque ellos querían ¿qué? Ganar dinero. Pero entonces Dios le permite, ¿verdad?, a Pablo. Vamos a ver ahí. Ya molesto, ¿verdad, Pablo, de lo que esta mujer le dice? Entonces le dice, y esto hacía por muchos días, mas desordenando Pablo, dice que le dijo, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Solo la tocó nada más, ¿verdad? No le dañó su cuerpo, sino que había algo dentro de ella que no pertenecía a ella, sino que ese espíritu que ella tenía se tenía que ir fuera en el nombre de ¿quién? No en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Dios. Y dice que esta mujer quedó libre. Quedó libre, niños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo en el nombre del Señor, todo se va. Y así pasó con esta pobre muchacha. Pero aquí, vamos a ver. Dice que cuando Pablo hizo esto, ¿verdad?, todos los que estaban alrededor, máxime los amos de esta muchacha, se molestaron. Porque dijeron que ellos, ¿verdad?, estaban enseñando cosas que estaban inquietando al pueblo. Entonces ellos estaban enojados, niños. ¿Por qué? Porque ellos querían, ¿verdad? Dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no se nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Pero viendo sus amos que había salido la enfermedad de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y prendiéndoles, ¿verdad?, los presentaron ante los magistrados, o sea, ante las autoridades. Ellos estaban muy molestos porque esta muchacha,
¿verdad? Ya no iba a hacer lo que ellos querían, sino que ella había quedado libre. Entonces Dios se había glorificado. Entonces la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que se agolpó, o sea, el pueblo se unió. Cuando dice se agolpó, el pueblo dice que se unió contra Pablo y Silas. Y vamos a ver qué pasó. Se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, Pablo y Silas, los magistrados, rogándoles que rasgándole las ropas, ¿verdad?, ordenaron azotarles con varas. No solo así con las manos, sino que con unas varas. Imagínense ustedes, rasgar sus ropas, pegarles, porque no sabemos cuántos les pegaron porque eran muchos. ¿Y qué pasó? Su cuerpo quedó todo lleno de heridas. Había mucha sangre, mucho dolor en el cuerpo de ellos, niños. Ellos estaban pasando una situación difícil, pero eso no le iba a impedir a ellos hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver ahí. Entonces, dice que los mandaron a la cárcel, niños. Imagínense ustedes, fue algo injusto lo que hicieron con ellos, pero ellos, ¿verdad? Dice que los llevaron hasta lo más profundo de esa cárcel, en el calabozo. Ahí dice que ese lugar estaba oscuro, niños. Y no solo eso, me imagino que había frío, ellos estaban todos golpeados, recuérdense, estaban heridos, ¿verdad? Ellos estaban muchas llagas en su cuerpo. Y entonces dice que viene el carcelero y les pone unos cepos. Dice que ese cepo, miren aquí, en sus pies. Ellos están ahí sentaditos y ellos no se pueden mover. Tanto de sus manos tienen cadenas y en sus pies están con eso pesado, que era de madera. Imagínense ellos ahí sentados, niños. Estaban sentados con esas heridas, con ese frío. No habían comido, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando llegaron, ellos llegaron todos golpeados. Y el carcelero estaba ahí para que ellos no se saliesen, para que no se fueran. Porque si el carcelero, niños, no los cuidaba, ¿qué pasaba? A él lo ejecutaban. Entonces este carcelero estaba tan pendiente de Pablo y de Silas. Pero que cuando leímos ahí, ustedes leyeron y todos leímos y dice, pero a medianoche, ¿a qué hora es a medianoche, niños? ¿Medianoche a qué hora es? Las 12. Muy bien. A las 12 de la noche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Ellos no estaban haciendo otra cosa, a pesar de que ellos estaban golpeados. Imagínense cómo están ellos ahí, miren, sin libertad de poder moverse, están así. Pero ellos dicen que se pusieron a orar. Ellos no les importó el dolor que ellos estaban pasando, niños, ni que les habían golpeado, azotado con esas varas, ni que sus heridas, ¿verdad? Sus heridas estaban todavía ahí frescas y esa sangre estaba ahí. Ellos estaban mal físicamente, pero su cuerpo, niños, pero en su corazón había gratitud, porque si me dice que ellos estaban orando a medianoche, Pablo y Silas, no solo ellos estaban orando, sino que dice que estaban ¿qué? Cantando. ¿Himnos a quién? Se parecen a nosotros, ¿verdad? Que cuando estamos pasando una situación, hermana, ¿cómo quiere que yo ore si usted no sabe lo que yo estoy pasando? Yo no lo sé, pero el que lo sabe es nuestro Dios. Y por eso que cuando nosotros venimos aquí, tenemos que venir con todo nuestro corazón
y alabar a nuestro Dios y dejarle ese problema a nuestro Dios, porque Él es el que se va a glorificar. Aleluya. Sabemos que es Él. Nosotros humanamente no podemos, niños, no podemos. Pero el que está ahí arriba lo ve y sabe todo. Si en esta noche hay algún niño, algún hermano o hermana, no sabemos, ¿verdad? Que ha venido con su corazón, que está herido. Tal vez no son heridas físicamente, ¿verdad? Que los han golpeado, pero tal vez dentro de su corazón, entréguele eso a nuestro Señor Jesucristo. Olvide eso, que el Señor se encargará. Porque si usted, ¿verdad? O yo lo llevo, yo me voy a cansar. Físicamente yo me voy a cansar. Pero si yo le digo al Señor, Señor, ayúdeme, Él lo va a hacer. Entonces ellos se olvidaron de esos golpes, niños. Ellos dicen que comenzaron a orar, a cantar, ¿verdad? Himnos a nuestro Dios. ¿Y qué pasó ahí? Y dice que los presos los oían. Donde nosotros vamos, niños, nos oyen cuando nosotros estamos glorificando a Dios. Ellos nos oyen cuando nosotros, ¿verdad?, estamos tristes o estamos diciendo cosas negativas. Alrededor de esta tierra y de este mundo donde nosotros nos desenvolvemos tenemos que ser luces. Entonces dice que los presos los estaban escuchando, que ellos estaban ¿qué? Orando y cantando. Cuando ellos se unieron e hicieron eso, niños, dice que de repente comenzó a temblar todo y vino un terremoto, ¿sí? ¿Qué es un terremoto? Algo, ¿verdad? Que movió todos los cimientos de ahí de la cárcel y dice que las puertas, miren, de la cárcel fueron abiertas. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas, a pesar de lo que ellos estaban pasando, se unieron a glorificar a nuestro Dios. Y Dios les escuchó a través de que ellos se pusieron a orar y se pusieron a cantar. Entonces dice que ellos, ¿verdad?, inmediatamente las puertas de las cárceles fueron abiertas, las cadenas fueron rotas, ¿verdad?, los cepos fueron abiertos y ellos, ¿verdad?, se pudieron parar. Acuérdense que ellos estaban con esas heridas. Nadie les había curado esas heridas de esos golpes. Ellos estaban todavía ahí en esa cárcel. Después de eso, niños, la palabra de Dios dice que el carcelero, ¿verdad?, se asustó. El carcelero se asustó y pidió luz para ver si estaban Pablo y Silas y los demás presos. Entonces dice que le dice Pablo, ¿verdad?, aquí estamos, no nos hemos ido. Él quería, el carcelero, ¿verdad?, dice que agarró su espada y él quería hacerse daño, porque él pensó que todos se les habían ido. Pero Pablo le dice, momento, aquí estamos, no te hagas ningún daño. Entonces dice que el carcelero, ¿verdad?, se puso contento, se emocionó de que ahí, imagínense todavía, Pablo y Silas dando testimonio de que aunque Dios, ¿verdad?, abrió esas puertas, Él se quedó ahí enfrentando, ¿verdad?, esa situación. Entonces, dice que el carcelero dice que le dijo, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? Y la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que todos, niños, no solo el carcelero, ¿verdad? Entonces dice que el carcelero estuvo, ¿verdad?, se llevó a Pablo y a Silas a su casa y ahí en ese momento curó sus heridas, niños. El carcelero mismo que estaba, ¿verdad?, cuidándolos, él dice que vino y curó sus heridas.
Y no solo eso, sino que los atendió, ¿verdad? Les tendió la mesa también y estuvieron ahí hablando de la palabra del Señor y él estaba atento. Mire cuán importante es que nosotros obedezcamos la voz de Dios. Pablo quería irse a otro lado, pero el Espíritu Santo no le permite porque sabía el Espíritu Santo que había muchas necesidades. No era solo una, eran muchas necesidades. Y es muy bueno cuando nosotros aprendemos a escuchar. Entonces, la palabra de Dios nos sigue diciendo, niños, que también el carcelero se bautizó. Imagínense, qué hermoso, no solo el carcelero, sino todos los de su familia, ¿verdad? Qué alegre, qué noticia más alegre. Por eso Pablo entendió que Dios lo estaba llamando. Pablo entendió eso. Y a pesar de que ellos estaban todavía, ¿verdad? Con esas heridas, con ese dolor en su cuerpo, pero en su corazón, ¿qué? Había gratitud, había alabanza a nuestro Dios. Ellos se olvidaron de todo eso. Ellos estaban emocionados por lo que Dios les estaba permitiendo ver en medio del dolor. Entonces, ¿qué enseñanza nos quiere decir en esta noche nuestro Dios, niños? Que nosotros tenemos que alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Porque si nosotros hacemos todo eso, el Señor se va a glorificar. Y eso fue lo que hizo Pablo y Silas, niños, que alabaron al Señor con todo su corazón. Y eso es lo que nosotros, tanto yo como ustedes y todos los que estamos aquí, debemos de alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, cantando himnos y alabanzas, no importando qué es lo que estemos pasando, que Dios se va a encargar de operar a su tiempo. Así que, niños, ¿qué dice el tema? Mi corazón alaba a Dios. Que el Señor les bendiga y gracias.